Amigos, buenas tardes. Ante todos, como siempre digo, gracias a ustedes por la confianza, por seguirme en este canal, desde esta pequeña plataforma, como siempre digo. Recuerden que estamos tratando y no he podido rescatar el otro canal con más de 4.000 y pico, casi 5.000 suscriptores, y toda la cuenta se perdió, toda la información. Pero bueno, estamos aquí trabajando y estamos siguiendo los acontecimientos y explicando lo que sucede en nuestra patria y la geopolítica latinoamericana y el papel que juega Cuba en esta geopolítica latinoamericana. Un punto que quiero tocar, van a ser dos puntos, pero el primer punto es Díaz-Canel en este concierto. Y el segundo punto, cómo el análisis que hay que hacer serio de cómo podemos nosotros o cómo se puede derrumbar el sistema socialista cubano. El primer punto es Díaz-Canel bailando en el concierto del compositor o cantautor December Bueno. December Bueno es un cantante, un compositor que vive en Miami, va a Cuba, canta en Cuba, y ahora en este último concierto se le apareció el dictador a dedo, el puesto a dedo, como le dice Ale Otaola. Se apareció en ese concierto bailando con la esposa, ahí en ese concierto de December Bueno. Yo no sé quién está guiando a la imagen pública del señor Díaz-Canel. Yo pienso que la nomenclatura, el Partido Comunista Cubano, quiere dar una imagen de un tipo diferente a los dos dictadores que lo precedieron. Al hombre de pueblo, al hombre que baila, al hombre que normalmente nunca vimos a Fidel bailando, nunca vimos a Raúl bailando. Simplemente ahora han preparado la imagen de un tipo populecho, de un tipo que viene de ese pueblo, y este tipo sale bailando en el concierto de December Bueno. December Bueno es un hombre que vive en Miami, que gana mucho dinero gracias a su talento, pero vive en Miami. Y todo el dinero que ha hecho, lo ha hecho en Miami. Porque December Bueno no vive en Cuba. December Bueno vive en Miami, donde en Miami, él sabe que tiene una vida mucho mejor que la que puede tener en la Cuba comunista, socialista de los Castro. Yo, cuando veo a Díaz-Canel bailando, y no es que no baile, es un tipo cualquiera puede bailar, pero con la responsabilidad que tiene Díaz-Canel y en la situación precaria que se encuentra la economía cubana, con los grandes problemas que tiene el país, este señor Díaz-Canel lo vemos como si en Cuba no pasara nada. Lo vemos muy tranquilamente disfrutando de la música de December Bueno. Yo tengo información que muchas invitaciones a este concierto de December Bueno fueron distribuidas por la Unión de Jóvenes Comunistas y por las organizaciones de masa, por los sindicatos, por los CDR. Fueron mucha gente ahí invitados y fueron gente dirigida a este concierto. No fue un concierto open completamente. Las personas este día al concierto de December Bueno fueron escogidas. No es la primera vez que esto sucede en Cuba. No es la primera vez que esto sucede en Cuba. Recordemos un concierto de Carlos Varela, donde la mayoría de las personas que estaban en ese concierto de Carlos Varela, un cantautor muy contestatario dentro de Cuba, protestante de la situación cubana, crítico férreo de la situación cubana, los invitados que habían ahí eran invitados todos por la Juventud Comunista y a la gran masa no la dejaron entrar, cosas que creo que Carlos Varela había suspendido ese concierto. Ahora, amigos, Díaz-Canel, el mismo día que está en su concierto bailando, como si en Cuba no faltaran productos de aseo, como si en Cuba no están las colas del pueblo de a pie para poder buscar algo de comida, para asearse, por las dificultades que diariamente tiene ese pueblo, y vemos al representante, presidente de la República bailando. Ese mismo día hubo desalojo en varios puntos del país. En varios puntos del país desalojaron a varias casas ese mismo día que el dictador, el pequeño dictador estaba bailando y gozando en el Carlos Mar. Ese mismo día estaban desalojando a muchos cubanos de sus casas, de Santa Fe, de algunos municipios de La Habana y del interior del país también. La situación es grave en Cuba, señor Díaz-Canel. Y qué bueno que usted está bailando.
porque así va a bailar ante la justicia cuando Cuba cambie. Y a decirme bueno, yo pienso con el mayor respeto que tiene que hacerte un boicot. Y a mí no me gusta mucho mezclar esto de la política con la cultura, como la mezclan la mayoría de los artistas cubanos, que son los que mezclan la cultura con la política. Al señor December Bueno hay que hacerle un boicot. Un boicot a toda su música, un boicot de que no se pueda presentar en ningún establecimiento de Miami, porque fue a cantarle y a rendirle pleitesía al régimen castrista. Porque todos sabemos que un concierto de la magnitud, en el Carlos Mar, de la magnitud que hizo December Bueno, o los conciertos que hizo December Bueno en Cuba, tienen que estar autorizados por el Ministerio de Cultura. Tienen que estar autorizados por el Consejo de Ministros y por el Presidente de la República y por el alto mando del Partido Comunista Cubano. De eso no tengamos duda, December Bueno. Tú tendrás que rendirle cuenta ante la historia de tu perversidad, lo que estás haciendo con el régimen cubano. Tu complicidad con el régimen cubano. Sí, December Bueno. A ti hay que boicotearte toda tu música. El régimen de Sudáfrica, amigos, racista de Sudáfrica, cayó por el boicot y por el bloqueo que se le hizo a este régimen oprobioso de Sudáfrica allá por los años 90. Cayó el régimen de Sudáfrica gracias al boicot. Y ningún artista del mundo entero, ningún artista fue y cantó y se presentó en la Sudáfrica racista. Hoy Cuba pasa por uno de los momentos más difíciles de su economía, por uno de los momentos más difíciles de sus libertades individuales. Y usted que vive en Miami, en libertad, vaya a cantarle a un dictador. Esto es una perversidad y una cobardía de ustedes, December Bueno. Con el mayor respeto se lo digo de verdad. Me gusta su música, es un tipo que a mí me gustaba como usted cantaba. Pero de eso que usted se ha convertido, en el papel que usted está haciendo al final de su carrera, porque al final de su carrera, por lo menos en Miami, ya usted está liquidado. Usted no va a ser el mismo December Bueno. Recuerde todos los problemas que ha tenido usted con el señor Ale Otaola. Y ahora, con esto, usted se puso el cuño final de el fin de su carrera, por lo menos en los Estados Unidos. Ojalá llamemos a la conciencia y llamamos a la conciencia de todos los cubanos, dignos, los cubanos serios, los cubanos que respetamos, que tienen que respetarnos, los cubanos que quieren la libertad para Cuba, haciendo un boicot al señor December Bueno. Yo lo recomiendo de verdad. Ahora, la segunda parte es que muchas personas, y tenemos que hacer los estudios, tenemos que estudiar, porque el sistema cubano lleva 61 años, que sobrevivió al derrumbe del campo socialista, sobrevivió al derrumbe y desintegración de la Unión Soviética, Y muchas personas le han apostado siempre, y qué bueno, a una oposición. La oposición tiene que existir, fuera y dentro de Cuba. La oposición en Cuba, con errores, con virtudes, con estos errores, desaciertos que ha tenido la oposición cubana, ha sobrevivido ante la maquinaria de un Estado. Pero tenemos que estudiar y tenemos que investigar qué originó el derrumbe y cuáles fueron los factores del derrumbe del campo socialista y de la Unión Soviética y de dónde vino el derrumbe. Pues el derrumbe de estos regímenes comunistas férreos para sus poblaciones no vino de afuera, no vino de la oposición de afuera y tampoco vino de la oposición de adentro. Tenemos que decir y tenemos que investigar. Esto que digo no es para desalentar a nadie en una lucha. Tenemos que seguir con la lucha interna y externa dentro de Cuba. Pero, ¿cuál es el mensaje realmente que estamos mandando nosotros desde el exterior? Porque los que más nos escucha el pueblo cubano o más se ve es a las personas que estamos de este lado de la orilla. Porque la oposición en Cuba prácticamente no se conoce en Cuba. ¿A qué mensaje estamos mandando? Miren, cuando la Unión Soviética y el campo socialista se derrumba de la misma estructura comunista, de la misma estructura de poder. Esa estructura estaba ya lista para derrumbarse. ¿Por qué? Por el deterioro que venía sufriendo las políticas de estos estados socialistas en sus países.
la corrupción, la ineficiencia de poder sacar los grandes problemas de los países hacia adelante. El desarrollo paralizado de la mayoría de los países socialistas de Europa Oriental. Claro que había algunas informaciones que entraban y salían del exterior, principalmente de la Europa occidental. Pero lo que origina el derrumbe de este campo socialista no fue de la oposición. Si nos damos cuenta, cuando empiezan a caer los regímenes comunistas, fue la misma estructura de poder y de base la que fue tumbando al comunismo. Yo recuerdo cuando la desintegración de la Unión Soviética, y creo que lo expliqué en un video, la desintegración de la Unión Soviética, cuando Gorbachov, que empezó con la reforma esta de la Glasnost y la perestroika, que estaba en unas vacaciones en Crimea, y el ala dura del Partido Comunista y del ejército soviético va a Crimea y detiene al señor Gorbachov. Esto alienta porque Gorbachov, cuando empieza esta reforma, Gorbachov no quería realmente desaparecer la Unión Soviética. Quería hacer unas transformaciones dentro de la economía soviética para llevar un desarrollo a la Unión Soviética diferente a como estaba la Unión Soviética, mejorar algunas libertades, pero no quería la desintegración total de la Unión Soviética. Cuando a Gorbachov le meten el golpe de Estado, uno de los hombres que se subleva ante este golpe de Estado de los comunistas soviéticos, los comunistas soviéticos tuvieron una reunión días antes con el embajador cubano ahí en Moscú, Balaguer, que estuvo todo el tiempo mandando los partes a Fidel Castro. Esta ala dura del Partido Comunista, fíjense la influencia de Cuba, los golpistas de la Unión Soviética a Gorbachov, al presidente Gorbachov y primer secretario del Partido Comunista, estuvieron reunidos con el embajador cubano José Ramón Balaguer días antes. Se mete el golpe de Estado, meten preso en Crimea a Gorbachov, pero el que adepta a esto y promueve la desobediencia civil es el señor Boris Yeltsin. ¿Quién era Boris Yeltsin? Pues Boris Yeltsin era el primer secretario del Partido Comunista de los comunistas soviéticos en Moscú. La ciudad más importante de la Unión Soviética fue la que su cabeza del Partido Comunista, Boris Yeltsin, fue el que abrió la verdadera caja de Pandora en la Unión Soviética para el derrumbe en la Unión Soviética. Quiere decir, y el pueblo se fue sumando, y esa base de militantes se fue sumando al llamado de Boris Yeltsin. Después muchos opositores en las grandes transformaciones, después en los cambios de la Unión Soviética, es que se suman al gobierno de transición. Pero recordemos que sacan a Gorbachov de Crimea, lo vuelven a instalar, y el señor Boris Yeltsin, en un discurso del señor Gorbachov en Moscú, lo increpa, separa lo que nunca se había visto, y le dice a Gorbachov que tiene que dimitir automáticamente en ese discurso. Gorbachov hace una conferencia de prensa, se queda estupefacto completamente y Gorbachov dimite completamente, renuncia al cargo de presidente. Automáticamente Boris Yeltsin agarra el poder y Boris Yeltsin es el que declara la independencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el derrumbe de ese gran país, y empieza a independizar a las repúblicas socialistas soviéticas, a independizarse de Moscú. Y hoy es lo que conocemos, lo que se encuentra en la ex Unión Soviética. Recordemos que se va sumando todas las personas que se suman al gabinete del señor Boris Yeltsin y parte del ejército que sacó los tanques. Recordemos, y quiero recordar, porque el plan en Cuba está. El plan en Cuba está de sacar los tanques para parar al pueblo, así como sucedió en China, así como sucedió en Moscú, así como hizo la Unión Soviética en el 68 en Checoslovaquia. Cuba tiene el plan con la división San Guilí
de los tanques en Managua, de sacar los tanques en el momento que sea necesario para reprimir al pueblo cubano, en caso de una sublevación masiva del pueblo cubano. Tenemos que entender bien esto. Ese plan está, el mismo plan que hicieron los militares soviéticos de sacar los tanques ante la sublevación del pueblo. Ese plan está en La Habana, Cuba, hecho también. Y para eso está la unidad, lo que se llama la RAN, la Reserva del Alto Mando, que toma y cierra el primer círculo con las tropas especiales y las Fuerzas Armadas y cierran con los tanques todas las entradas y salidas de La Habana para salvaguardar la capital del país, salvaguardar la cabeza de gobierno. Ese plan está. Por eso que yo quiero que nosotros, en mandar un mensaje a todos los opositores dentro y fuera de Cuba, ¿cómo es el mensaje que estamos mandando nosotros hacia adentro, al interior de Cuba? La estructura, yo siempre he dicho que el socialismo cubano se tiene que caer con la misma estructura de poder. ¿Quiénes son los hombres de la transición en Cuba dentro de la estructura de poder cubana? Están ahí, ellos están ahí. Con eso hay que ir trabajando, con esa base de hombres y mujeres que hoy conforman parte del gobierno o de la estructura partidista cubana del Comité Central del Partido Comunista Cubano. ¿Quiénes son verdaderamente los que quieren el cambio de toda esta estructura de gobierno cubano? Porque lo que no podemos es mandar el mensaje que a todos los militares los vamos a ahorcar o que a todos los militares los vamos a meter a la justicia. No, hay militares que son responsables, pero tenemos que tener un punto de encuentro entre todos los cubanos si queremos las transformaciones y queremos la liquidación de este gobierno, desgobierno que gobierna Cuba o desgobierna Cuba por 61 años de revolución. Porque tenemos que entender que para el cambio hay que contar con algunos de esos tipos que están por ahí cerca de la cúpula del poder. Recordemos que Ochoa lo quería hacer, De la Guardia lo quería hacer. Eran ellos, ¿por qué? Porque son ellos los que tienen el poder, son ellos los que tienen las grandes decisiones del país, o manejan tropas, o manejan personas, o manejan grupos grandes de masas del Partido Comunista, o esto que se dice organizaciones de masa. El pueblo se va a ir sumando a la rebelión en la medida que alguien de la estructura de poder cubano diga basta, hasta aquí, a esta gran cúpula que hoy desgobierna el país. Porque yo he hecho los análisis anteriormente en capítulos, lo pueden buscar en mis análisis en anteriores videos, donde Raúl Castro se blindó muy bien para dejar el poder, pero blindó a su familia con los generales, blindó a su familia y tiene al hijo tras el poder. Recordemos que ante la cara visible de la opinión pública del presidente Díaz-Canel o del vicepresidente que está, y toda esta dirigencia, atrás está el verdadero poder en Cuba. Ese poder que está dirigiendo tras bambalina, dirigiendo a Díaz-Canel, diciéndole a Díaz-Canel, diciéndole a Salvador Valdés todo lo que deben de hacer y cómo deben de actuar ante la opinión pública. Hay personas, y sabemos que está el castrismo, que sabemos que está el ala dura del Partido Comunista, con los militares cubanos, que ahí está el poder. Esos militares cubanos que manejan las tropas, los principales generales de cuerpo de ejército que hoy manejan las tropas, ahí está el verdadero poder de Cuba. Ese es el poder. Hay que penetrar a la base del Partido Comunista, penetrarla desde abajo, la Unión de Jóvenes Comunistas, penetrarla para poder empezar desde abajo hacia arriba con el derrumbe de esta estructura de poder del Partido Comunista Cubano y que militares cubanos se puedan unir en una sublevación cívico-militar. Ahora, la oposición debe de entrar en el juego con esos gobiernos de transición. La oposición dentro y fuera de Cuba, porque todos somos cubanos. Pero tenemos que entender, hasta que no entendamos los cubanos, que el comunismo se cayó con los mismos comunistas, no se cayó con las oposiciones a los comunistas, se cayó con esa estructura de poder de gobierno y militante fuerte. Analicemos, estudiemos.
tenemos que saber bien cuál es el mensaje que mandamos hacia la población cubana. Porque nos interesa el mensaje a la población cubana y a los millones de militantes del Partido Comunista Cubano y de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior que conforman toda esta columna vertebral del Partido Comunista y del gobierno. ¿Cuál es el mensaje que estamos mandando? Tenemos que estar bien claros de este mensaje, amigo. Y con esto ya termino. December Bueno, tu papel en la historia de la música cubana y la cultura cubana, yo pienso que ya está fuera. Usted está llegando o llegó al fin de su carrera, por lo menos en los Estados Unidos. Tenemos que llamar a un boicot, ¿verdad? Verdadero, a un boicot al cantautor, compositor y cantante, o sea, este tipo que se llama December Bueno. Amigos, gracias. Dios los bendiga y Dios bendiga a Cuba. Y Díaz-Canel, te vamos a ver bailando en algún momento ante unos tribunales con derecho, porque tú también tienes que responder por todo lo que está sucediendo en Cuba, por la complicidad. Yo quiero hacer un análisis como Díaz-Canel y por qué Díaz-Canel puede él ser el hombre de la transición en Cuba si él lo decide así, si tiene los pantalones de hacerlo, porque él sabe también esto que he dicho yo, él sabe todos los factores que tiene y todas las personas verdaderamente que lo están rodeando a él, que es el verdadero poder. Amigos, buenas tardes, Dios me los bendiga y Dios los bendiga a todos. Gracias por seguir.